A las 2:50 de esta tarde, Mateo asume el cargo de vicepresidente de Operaciones Nacionales de Clientes. Carlos Beltrán lo dijo como si estuviera anunciando una nueva política de estacionamiento, no destituyéndome del puesto que había pasado 9 años construyendo. Al otro lado de la mesa de conferencias, su hijo de 30 años se arregló la corbata. Alicia Moreno, nuestra abogada general, dejó de escribir. Miré el reloj montado sobre la pared de cristal. Faltaban 10 minutos. ¿Con efecto inmediato?, pregunté. Carlos entrelazó las manos. Con efecto inmediato. El Departamento de Tecnologías de la Información está revocando tu acceso en este momento y tu autoridad como funcionaria se transfiere con el puesto. Yo esperaba una reunión para firmar, el certificado de continuación para 12 contratos de instalaciones públicas estaba completo, revisado y esperando en el portal de la Cooperativa de Compras de Instalaciones Cívicas. Lo único que Carlos tenía que hacer era autorizarme a enviarlo. En lugar de eso, me había reemplazado con su hijo. Mantuve un tono de voz neutral. Mateo tiene estatus de funcionario registrado en la cooperativa. Carlos me dirigió la mirada paciente que usan los ejecutivos cuando creen que la experiencia es pura actuación. Él tiene el puesto, Marisol. Él tiene la autoridad. No, dijo Alicia con cuidado. Esas son cosas diferentes. Carlos la miró de reojo. Giré mi computadora portátil para que pudiera ver el temporizador del portal. El programa maestro expira a las 3 de la tarde. Solo un funcionario verificado puede ejecutar la continuación. La revisión de identidad de Mateo aún está pendiente. Y una vez que eliminas mi autoridad, no puedo enviarlo legalmente. Mateo se inclinó hacia adelante. Los documentos ya están cargados en el sistema. ¿Correcto? Sí. Entonces yo haré clic en enviar. El portal te rechazará, respondí. Carlos exhaló. Este es exactamente el tipo de dependencia que estamos eliminando. Una sola persona no debería controlar 1.445 millones de pesos en negocios. Estoy de acuerdo, dije. Es por eso que solicité un segundo funcionario autorizado en 6 ocasiones. Alicia abrió la resolución del consejo en su tableta. Carlos, retrasa la hora de entrada en vigor hasta las 3:01 de la tarde. Podemos preservar la presentación y completar el cambio de liderazgo después. Él no alzó la voz. Era más peligroso cuando sonaba razonable. Al consejo se le prometió una transición limpia hoy. No voy a cambiar la resolución porque Marisol haya creado un proceso innecesariamente complicado. El reloj cambió a las 2:54. Podría haber discutido sobre los cientos de páginas de seguros, certificaciones laborales, de seguridad y de precios detrás de ese proceso. En lugar de eso, hice una sola pregunta. ¿Estás instruyendo al Departamento de Tecnologías de la Información para que revoque mi acceso antes de la fecha límite de presentación, después de que la abogada general te ha advertido sobre las consecuencias? Su mandíbula se tensó. Sí. Una notificación apareció en la esquina de mi pantalla. Sesión terminada por el administrador. Mi acceso al portal desapareció. Mateo abrió su nueva computadora portátil y escribió rápidamente. Estoy en el sitio de la cooperativa. Prueba con el certificado, dijo Carlos. Mateo hizo clic. Apareció un anuncio rojo. Se requiere firmante autorizado. Lo intentó de nuevo, luego alcanzó su teléfono. Carlos lo observó con la rígida confianza de un hombre que espera que la realidad se vuelva más cooperativa. A las 2:58, Mateo contactó a la mesa de ayuda. Mi nombramiento entró en vigor hoy, dijo. ¿Pueden aprobarme manualmente? Incluso desde el otro lado de la mesa, escuché la respuesta del representante. No, señor. La verificación requiere la revisión del Departamento de Cumplimiento de la cooperativa. ¿Cuánto tiempo tarda? Por lo general, 2 días hábiles. El reloj cambió a las 2:59. Carlos miró a Alicia. Tiene que haber una anulación manual. No la hay, dijo ella. A las 3 de la tarde, el portal se actualizó. Estado del programa maestro, expirado. Por un segundo, nadie se movió. Luego, mi teléfono vibró.
Un director de adquisiciones del aeropuerto había enviado una notificación formal. Le siguió otro mensaje de una red de hospitales de la ciudad, luego de una autoridad de tránsito. Cada orden de trabajo dependiente había perdido su vehículo legal de compra en el momento en que expiró el programa maestro. El trabajo no desapareció físicamente, pero los clientes ya no podían comprarlo bajo esos contratos. Mateo miró fijamente la pantalla. Los 12. Los 12, dijo Alicia. El valor combinado de las opciones era de 1.445 millones de pesos. No era dinero en efectivo guardado en una cuenta. Era el valor autorizado restante de años de renovaciones, opciones de expansión y compromisos de servicio. Perder el programa no llevó a Sistemas de Servicio Águila a la bancarrota esa tarde, pero obligó a cada cliente a detenerse, reevaluar y decidir si aún confiaban en nosotros. Carlos se volvió hacia mí. ¿Qué hiciste? Cerré mi computadora portátil. Exactamente lo que ordenaste. 9 años antes, Sistemas de Servicio Águila no parecía una empresa capaz de ganar contratos nacionales de instalaciones públicas. Era respetada en ciertos sectores. Nuestros ingenieros conocían los sistemas mecánicos. Nuestros supervisores de campo podían entrar a una sala de calderas en falla o a una planta de energía de respaldo poco confiable y encontrar el problema más rápido que la mayoría de los competidores. Pero la empresa operaba como un conjunto de negocios regionales. La sucursal de la Ciudad de México cotizaba el trabajo de una manera. La de Guadalajara usaba un lenguaje de seguros diferente. La de Monterrey almacenaba los registros de seguridad en una carpeta a la que nadie fuera de la sucursal podía acceder. Cuando un cliente con múltiples ubicaciones pedía un solo contrato, una sola estructura de informes y una sola vía de escalamiento, nosotros improvisábamos. Me uní como directora de operaciones de clientes. Mi primera asignación fue simple: organizar una propuesta para un sistema de hospitales públicos. La propuesta expuso todo. 3 sucursales tenían tablas de tarifas laborales diferentes. 2 certificados de seguro estaban desactualizados. Un gerente de sitio había prometido tiempos de respuesta que nuestro sistema de despacho no podía medir. El equipo de finanzas no podía explicar si los cargos por viaje estaban incluidos o se agregaban más tarde. Pasé 6 semanas construyendo una respuesta a partir de piezas contradictorias. Ganamos una pequeña porción de ese trabajo, pero la oficial de adquisiciones del cliente me dijo algo que recordé. Sus técnicos son excelentes, dijo ella. Su empresa simplemente nos hace trabajar demasiado para contratarlos. Esa oración se convirtió en la base de los siguientes 9 años. Creé programas de precios estandarizados, requisitos de seguros, certificaciones de cumplimiento laboral, documentación de seguridad e informes mensuales para clientes. Diseñé una estructura de escalamiento que identificaba quién podía tomar decisiones operativas, quién podía aprobar excepciones comerciales y a quién se le debía notificar cuando una falla en el servicio afectaba la seguridad pública. Nada de eso era glamuroso. Nadie aplaude a la persona que nota que un certificado de seguro expirará 45 días antes de la renovación de un contrato. No hay una reunión de ventas dramática por corregir una clasificación salarial antes de que un auditor la descubra. Cuando esos sistemas funcionan, parecen simples trámites burocráticos. Cuando fallan, se convierten en lo único que cualquiera puede ver. La cooperativa de compras de instalaciones cívicas nos dio una forma de convertir esa disciplina en crecimiento. Una vez que Sistemas de Servicio Águila calificó para su programa maestro, las organizaciones elegibles podían emitir órdenes de trabajo sin negociar un acuerdo completamente nuevo. El programa maestro no garantizaba ingresos. Creaba una ruta de compra legal. Cada orden de trabajo aún requería precios, aprobación del alcance, rendimiento y la confianza del cliente. Yo me convertí en la persona que conectaba esas piezas. Una autoridad aeroportuaria nos contrató primero para mantener los sistemas mecánicos en 2 terminales. Una red de hospitales agregó inspecciones de generadores de respaldo. Una agencia de tránsito nos integró a 3 depósitos de mantenimiento después de que otro proveedor incumpliera repetidamente los plazos de informes de seguridad. Una orden de trabajo se convirtió en 4. 4 se convirtieron en 12. Para el año en que llegó Carlos, el valor de las opciones restantes en esos acuerdos sumaba 1.445 millones de pesos. Yo no creé ese valor sola. Cientos de técnicos, despachadores,
gerentes de cuentas, ingenieros y empleados de finanzas se lo ganaron. Mi contribución fue construir la estructura que permitió que su trabajo fuera comprado, medido, renovado y expandido. El problema fue que también hice que la estructura dependiera demasiado de mí. Solicité un suplente, pero cuando los presupuestos se ajustaron, acepté los retrasos. Cuando los ejecutivos incumplían las fechas de revisión, yo trabajaba los fines de semana y reparaba el programa. Cuando los líderes regionales enviaban certificaciones incompletas, yo llamaba al cliente, ganaba tiempo y corregía los registros. Me decía a mí misma que estaba protegiendo al equipo. A veces lo hacía, también le estaba enseñando a la dirección que los plazos de alguna manera se resolvían por sí solos. Sistemas de Servicio Águila me había apoyado cuando mi madre enfermó gravemente. El fundador, Enrique Lozano, aprobó un horario flexible sin obligarme a defender cada cita en el hospital. Esa lealtad me importaba. Mucho después de que Enrique volviera a tratarme como a cualquier otro ejecutivo, continué tratando a la empresa como una obligación personal. Creía que el buen trabajo hablaría por sí mismo. En la vida corporativa, el buen trabajo a menudo habla en una frecuencia que la alta dirección no puede escuchar a menos que los ingresos se detengan. Cuando Enrique se jubiló, el consejo eligió a Carlos Beltrán para liderar la empresa hacia su siguiente etapa. Carlos había construido su carrera convirtiendo negocios de servicios regionales en marcas nacionales. Entendía a los inversionistas, los canales de ventas y las presentaciones con confianza. Durante su primera reunión de liderazgo, elogió nuestros números de crecimiento, luego mostró una diapositiva titulada Riesgos de escalabilidad. El segundo punto decía, propiedad de procesos heredados. Carlos lo golpeó suavemente con su bolígrafo. Ninguna empresa debería depender de la memoria individual, dijo. Yo estaba completamente de acuerdo con él. Lo que aún no entendía era que él creía que eliminar al individuo era lo mismo que transferir el conocimiento. Carlos pasó sus primeros 6 meses haciendo muchas cosas. Bueno, consolidó los informes de ventas, eliminó 2 líneas de servicio poco rentables y convenció al consejo de financiar una actualización nacional de despacho. Podía entrar a una reunión con inversionistas escépticos y salir con su confianza. Su punto ciego era diferente. Carlos creía que cada proceso comercial importante podía reducirse a un tablero de control, asignarse a un nuevo responsable y acelerarse mediante la autoridad. 3 meses antes de la fecha límite de la cooperativa, presentó a su hijo. Mateo Beltrán llegó como director senior de transformación estratégica. Tenía 30 años. Contaba con una maestría en administración de empresas y había pasado 2 años asesorando a empresas sobre la integración posterior a una adquisición. Era elocuente y disciplinado. Carlos lo presentó en una reunión ejecutiva. Mateo nos ayudará a eliminar la dependencia de personas clave y a aportar una nueva responsabilidad a las cuentas nacionales, dijo. Marisol, quiero que la transición completa esté terminada en 4 semanas. Miré el calendario de implementación. Una transición responsable toma 6 meses. Carlos sonrió como si yo hubiera confirmado su punto. Ese es el ritmo antiguo. Ahora es el ritmo de la cooperativa. El registro de funcionarios, las presentaciones a los clientes, las matrices de autoridad y las revisiones de cumplimiento específicas del sitio no pueden comprimirse solo porque prefiramos una fecha diferente, respondí. Mateo preguntó, ¿podemos separar la transferencia de conocimiento del cambio formal de autoridad? Eso es lo que recomiendo, dije. Carlos respondió antes de que yo pudiera continuar. No vamos a crear un rol ceremonial para Marisol después de que el trabajo se haya transferido. El trabajo era un objeto que podíamos deslizar sobre una mesa. Capacité a Mateo de todos modos. Creé una carpeta de entrega organizada por cliente, orden de trabajo, fecha de renovación, problema pendiente, requisito de seguro, patrocinador ejecutivo y contacto de escalamiento. Programé presentaciones con los oficiales de adquisiciones y los líderes operativos. Le mostré cómo usar el portal de la cooperativa y le expliqué por qué el programa maestro controlaba cada orden de trabajo dependiente. Durante nuestra tercera sesión, Mateo estudió la lista de verificación de renovación. Todo está cargado en el sistema, dijo. ¿Por qué toma 90 días? Porque que esté cargado en el sistema no significa que esté aprobado. Los seguros pueden ser rechazados. Las certificaciones laborales pueden ser cuestionadas.
Un cliente puede disputar los precios. El departamento de cumplimiento puede solicitar aclaraciones. La firma final es el último paso. No todo el proceso. Él asintió. Mi padre cree que la firma es un trámite administrativo. Tu padre es excelente vendiendo resultados. Esta es la maquinaria que hay debajo de uno de ellos. Mateo no discutió. Una semana después, Carlos me preguntó si el certificado de continuación podía presentarse después de la fecha límite si el consejo quería que el nombramiento de Mateo entrara en vigor primero. No, dije. ¿Qué significa no? Significa que el programa maestro expira. Las 12 órdenes de trabajo pierden su vehículo de compra. Los clientes deben organizar una cobertura puente o usar otro proveedor aprobado. ¿Puede la cooperativa reincorporarnos? No de forma retroactiva. Se recargó en su silla. Pon eso por escrito. ¿Lo hice? Mi memorándum tenía 6 páginas. 3 de la tarde, último día hábil del año de contratación. Recomendé mantener mi autoridad registrada activa hasta las 3:01 de la tarde, completar la verificación de Mateo y agregar a Alicia como segunda funcionaria autorizada. Alicia lo respaldó. También lo hizo nuestro director de operaciones. Carlos respondió con un correo electrónico de 3 líneas, sus inquietudes han sido tomadas en cuenta. La transición procederá según lo indicado. Por favor, asegúrese de que todos los materiales estén completos. Más tarde, me enteré de que le había dicho al consejo que yo había diseñado el proceso para hacerme indispensable. En ese momento, solo sabía que su tono había cambiado. Las preguntas se convirtieron en pruebas. Las explicaciones se convirtieron en resistencia. Cada medida de seguridad que yo describía parecía confirmar su creencia de que yo estaba protegiendo mi territorio. Mateo vino a mi oficina 2 días antes de la fecha límite. Le pedí que cambiara la hora de entrada en vigor, dijo. ¿Qué te dijo? Que retrasarlo haría que el consejo pensara que yo no estaba listo. Cerré la carpeta que estaba entre nosotros. ¿Estás listo? Él miró los separadores, luego me miró a mí. No para todo esto. Fue la respuesta más honesta que cualquiera en la familia Beltrán me había dado. Entonces di eso en la reunión. Su expresión se tensó. Tú sabes cómo escucha en los desacuerdos. Sí, dije, como deslealtad. Mateo se fue sin prometer nada. A las 5:42 de esa tarde, el secretario del consejo circuló la resolución. Carlos había asegurado a los directores que todos los trámites de renovación estaban completos. El ascenso de Mateo entraría en vigor a las 2:50 de la tarde el día de la fecha límite. Leí la marca de tiempo 2 veces. Luego reenvié mi memorándum a Alicia y guardé la cadena de correos electrónicos en el registro oficial del contrato. Todavía tenía la esperanza de que la documentación hiciera que alguien se detuviera. En lugar de eso, la cuenta regresiva ya había comenzado. Alicia fue la primera persona en moverse. Cerró la puerta de la sala de conferencias, silenció la pantalla de la pared y dijo, nadie vuelve a tocar el portal hasta que el departamento legal confirme nuestro estado. Carlos permaneció de pie junto a la silla de Mateo. La presentación se retrasó por segundos. Enviamos ahora y explicamos el tiempo. No puedes justificar un programa expirado, dijo Alicia, y Marisol ya no tiene autoridad. Carlos me miró. Su acceso puede ser restaurado. Mi acceso no es el problema, dije. El consejo eliminó mi autoridad de firma a las 2:50. Restaurar una contraseña no restaura la autoridad legal. Caminó de un lado a otro hacia la ventana. Debajo de nosotros, el tráfico avanzaba lentamente por el centro de la Ciudad de México como si no hubiera pasado nada inusual. Dentro de la habitación, 1.445 millones de pesos en trabajo potencial acababan de perder su base contractual. Mateo llamó de nuevo a la mesa de ayuda de la cooperativa, esta vez con Alicia escuchando. El representante confirmó lo que yo había explicado durante semanas. El programa maestro había expirado a las 3 de la tarde, hora del centro. Las presentaciones tardías estaban prohibidas. La reincorporación,
de estar disponible, requeriría una nueva revisión de cumplimiento y no reactivaría las órdenes de trabajo dependientes de forma retroactiva. Carlos pidió hablar con un supervisor. El supervisor le dio la misma respuesta. ¿Qué pasa con el trabajo activo?, preguntó Mateo. Alicia abrió el contrato. Las cláusulas de liquidación permiten la continuación temporal de los servicios críticos para la seguridad. Los clientes deben emitir acuerdos puente de emergencia o seleccionar a otro proveedor aprobado. No podemos seguir facturando bajo órdenes de trabajo expiradas. Mi teléfono continuaba vibrando. Los directores de adquisiciones querían confirmación. Los líderes de sitio querían saber si los técnicos debían presentarse a trabajar a la mañana siguiente. Los gerentes de cuentas estaban reenviando notificaciones con signos de interrogación y signos de exclamación rojos. Abrí la carpeta de renovación en la unidad compartida y le mostré a Alicia el paquete completo: certificados de seguro, certificaciones laborales, programas de precios, correspondencia con el cliente y mi memorándum de riesgos de 6 páginas. Todo está aquí, dijo ella. Todo estaba listo antes del mediodía. Carlos se dio la vuelta desde la ventana. Entonces usa tus credenciales antiguas y envíalo con el tiempo de finalización original. Alicia lo miró fijamente. Le estás pidiendo que cree una presentación falsa. Le estoy pidiendo que corrija una interrupción administrativa. No, dije. Él se acercó. ¿Entiendes lo que está en juego? Lo entendí cuando te pedí que esperaras 11 minutos. Su expresión se endureció, pero mantuve mi voz neutral. Si firmo después de que mi autoridad fue revocada, el certificado es inválido. Si alteramos la marca de tiempo, se convierte en evidencia de falsedad de declaraciones. Cada cliente público podría enfrentar una auditoría porque nosotros quisimos ocultar un error ejecutivo. El costo de decirlo no era abstracto. Conocía a los ingenieros del hospital que ahora redactarían justificaciones de emergencia en lugar de administrar los sistemas de atención al paciente. Conocía a los equipos del aeropuerto que pasarían la noche comparando proveedores alternativos. Mi negativa no les ahorraría inconvenientes. Les ahorraría algo peor. Mateo bajó su teléfono. Ella tiene razón. Carlos lo ignoró. Para las 6:15 de la tarde, 2 autoridades aeroportuarias habían emitido notificaciones de que buscarían proveedores puente a través de la cooperativa. A las 7:40 de la tarde, la red de hospitales congeló una expansión planificada que cubría 4 instalaciones adicionales. El Departamento de Adquisiciones de Tránsito programó una revisión de emergencia para la mañana siguiente. Cada mensaje reducía nuestras opciones. Alicia me instruyó que no discutiera futuras adjudicaciones con ningún cliente mientras siguiera empleada. Podía responder preguntas objetivas sobre las obligaciones existentes, pero no podía solicitar trabajo ni asesorarlos sobre proveedores de reemplazo. Yo había sido la persona a la que llamaban los ejecutivos cuando una renovación se estancaba o un cliente cuestionaba un requisito. Por lo general, absorbía la urgencia, resolvía el problema y enviaba a todos a casa creyendo que el sistema había funcionado con naturalidad. Sentada allí, entendí que gran parte de mi lealtad consistía en ocultar el verdadero costo de las decisiones imprudentes. Mateo abrió uno de mis correos electrónicos y leyó la línea del asunto: riesgo de autoridad final, se requiere acción antes de la fecha límite. Se desplazó por los destinatarios. Carlos, Alicia, el departamento de operaciones y el secretario estaban en la lista. Enviaste esto 3 veces, dijo. 4, incluyendo el memorándum. Carlos ignoró la pantalla. La documentación no es una solución. No, dije, es la prueba de que se ofreció una solución. Carlos finalmente se sentó. Necesitamos contener esto antes de que el Consejo escuche una versión distorsionada, dijo él. El Consejo debería escuchar la versión precisa, respondió Alicia. Él me miró de nuevo. Quédate esta noche. Llama a cada cliente, diles que la renovación está en revisión y arregla esto de forma silenciosa. Era casi medianoche antes de que él entendiera que silencioso y legal ya no eran lo mismo. No acepté arreglarlo en silencio. Acepté ayudar a evitar que la falla ejecutiva se convirtiera en una falla operativa. Alicia y yo nos mudamos a una sala de conferencias más pequeña poco después de la medianoche.
Juntas, redactamos un acuerdo de transición de 72 horas. Yo informaría a los equipos de los clientes, identificaría las obligaciones críticas para la seguridad, organizaría los materiales de adquisiciones puente y respondería preguntas objetivas sobre las órdenes de trabajo expiradas. No usaría credenciales revocadas, no falsearía el estado del contrato, no contactaría a los clientes sobre adjudicaciones futuras ni aceptaría responsabilidad personal por las decisiones tomadas después de que terminara mi autoridad. Carlos leyó la primera página y la empujó de vuelta. Esto nos hace parecer culpables. Deja los límites claros, dijo Alicia. Hace que Marisol parezca una consultora externa mientras todavía está en la nómina. Lo miré a los ojos. Entonces eres libre de gestionar la transición sin mí. Llamó a los términos desleales. Dijo que yo estaba explotando una crisis. Me recordó que Sistemas de Servicio Águila me había apoyado cuando mi madre estuvo enferma, como si la compasión de un antiguo director ejecutivo se hubiera convertido en un reclamo permanente sobre mi juicio. A la 1:18 de la mañana, Alicia llamó a Elena Pardo, la presidenta del consejo. Elena escuchó sin interrupción. Luego hizo una pregunta. ¿Cuál es el valor total de las opciones afectadas? 1.445 millones de pesos, dijo Alicia. Elena le dijo a Carlos que firmara. La primera llamada con un cliente comenzó a las 6:30 de esa mañana con la red de hospitales públicos. Su director de instalaciones, el abogado de adquisiciones, el gerente de planificación de emergencias, Carlos, Mateo, Alicia y yo nos unimos. Expliqué que la orden de trabajo había expirado con el programa de la cooperativa, pero que el lenguaje de liquidación permitía la continuación limitada de los servicios esenciales de seguridad mientras se preparaba un acuerdo puente. Enumeré cada inspección de generadores abierta, prueba del sistema de combustible y acción correctiva no resuelta. El director de instalaciones preguntó, ¿sabía Sistemas de Servicio Águila que esta fecha límite era definitiva? Carlos empezó a responder. Sí, dije yo. El requisito estaba documentado internamente y el paquete de renovación estaba completo. La autoridad de firma cambió antes del envío. No lo acusé. No tuve necesidad de hacerlo. Durante 3 días, las llamadas continuaron. Aseguramos la continuidad temporal en los hospitales y en 2 depósitos de tránsito. Entregamos a los clientes del aeropuerto inventarios del trabajo abierto, credenciales de los técnicos, compromisos de refacciones y registros de seguridad. Me aseguré de que los empleados de campo no fueran culpados por una decisión que nunca habían visto. Una directora de adquisiciones del aeropuerto resumió el daño más claramente que nadie en Sistemas de Servicio Águila. Sus equipos técnicos siguen estando calificados, dijo ella. Nuestra preocupación es si podemos confiar en la gobernanza ejecutiva. Mateo asistió a cada reunión. Tomó notas, hizo preguntas útiles y dejó de fingir que la carpeta de entrega era un sustituto de la experiencia. Entre llamadas, admitió que había creído que el portal era meramente un repositorio. Pensé que el contrato existía porque el cliente quería el trabajo, dijo. Puede que el cliente quiera el trabajo, respondí. Pero las adquisiciones públicas todavía requieren autoridad legal para comprarlo. Carlos aprendió una lección diferente. Ordenó que las comunicaciones describieran los contratos como en proceso de renovación de rutina. Me negué a aprobar la declaración. Están expirados, dije. Cualquier otra cosa engaña a los clientes y a los empleados. Al final de las 72 horas, Carlos me ofreció un nuevo título, asesora senior de transición, reportando a Mateo. El salario era más bajo, la autoridad era vaga y la responsabilidad seguía siendo ilimitada. Lo rechacé. Luego presenté mi renuncia. Empaqué una fotografía enmarcada, un cuaderno y la taza de cerámica que mi equipo me había regalado después de nuestra primera adjudicación en el aeropuerto. Todo lo demás pertenecía a la empresa. En la oficina, llegó el miedo. Había pasado 19 años haciéndome útil y 9 años haciéndome útil aquí. Aún no sabía si el mercado podría separar mis habilidades del nombre de Sistemas de Servicio Águila. Irme dolió más de lo que había dolido la reunión. Había construido equipos dentro de Sistemas de Servicio Águila, había visto a gerentes de cuentas junior convertirse en líderes y había pasado años aprendiendo los nombres detrás de cada organización cliente. También me estaba alejando de un salario estable sin tener otro trabajo.
Dejé un registro completo de transición, cada archivo de cliente y cada problema pendiente. Prometí no aceptar llamadas no remuneradas ni realizar trabajo de rescate informal. Antes de que llegara al ascensor, Elena le pidió a Alicia que organizara una revisión independiente del cambio de autoridad, el incumplimiento del plazo y las declaraciones de Carlos ante el Consejo. Durante la primera semana después de dejar Sistemas de Servicio Águila, me despertaba antes del amanecer sin tener ningún lugar en el que se me requiriera. La ausencia de emergencias debería haberse sentido pacífica. En lugar de eso, se sentía como una prueba de que yo ya no importaba. Actualicé mi currículum, calculé cuánto durarían mis ahorros y resistí el impulso de revisar el rastreador interno de renovaciones de Sistemas de Servicio Águila. Alicia había dejado el límite claro. Y por una vez, respeté uno. Las noticias llegaron a mí a través de avisos de adquisiciones públicas, antiguos colegas y, eventualmente, la revisión independiente. Sistemas de Servicio Águila obtuvo acuerdos puente temporales para varios sitios críticos para la seguridad, pero esos acuerdos conllevaban plazos más cortos, informes más estrictos y márgenes más bajos. 5 clientes abrieron procesos de adquisiciones competitivas. 3 redujeron el alcance de Sistemas de Servicio Águila. Los asesores legales externos y los especialistas en contrataciones de emergencia se convirtieron en un nuevo gasto operativo. Carlos describió las pérdidas como presión del mercado. En un mensaje dirigido a todo el personal que me fue reenviado por un antiguo colega, él escribió que Sistemas de Servicio Águila estaba navegando por una duda temporal de los clientes durante la modernización. Prometió que el liderazgo de Mateo restauraría el crecimiento. Mateo trabajó más duro de lo que muchas personas esperaban. Asistió a reuniones en los sitios, estudió los archivos de los contratos y llamó a los gerentes regionales en lugar de depender por completo de los tableros de control. Pero cada conversación exponía otra parte del historial que la transición apresurada había pasado por alto. Un gerente del aeropuerto recordaba por qué existía una excepción particular en el tiempo de respuesta. Un ingeniero del hospital sabía qué prueba del generador se había aplazado durante la construcción. Un oficial de adquisiciones de tránsito esperaba un informe trimestral que nunca había aparecido en el tablero de control de resúmenes. Ese conocimiento existía en registros, conversaciones y relaciones. Encontrarlo era posible. Reconstruir la confianza en torno a ello era más lento. 2 gerentes de cuentas con experiencia renunciaron dentro de los primeros 3 meses. Ninguno se fue porque yo se los pidiera. No había hablado con uno de ellos desde mi partida. Se fueron porque ya no creían que la dirección entendiera las promesas que ellos eran responsables de cumplir. Mateo finalmente entregó a los revisores independientes mi memorándum de riesgos y el correo electrónico en el que le había pedido a Carlos que retrasara la transición. Me enteré de eso más tarde por Alicia. Mientras tanto, yo tenía que decidir cuánto valía mi propia experiencia sin un título corporativo adjunto a ella. Una exabogada de adquisiciones llamada Rebeca Salas había dejado su firma el año anterior y estaba asesorando a pequeños proveedores públicos. Nos reunimos en un café de la colonia con una computadora portátil, 2 libretas legales y ninguna respuesta impresionante sobre ingresos. Formamos Quintana y Salas Asesoría de Riesgos Contractuales con nuestros ahorros y rentamos 2 escritorios en una oficina compartida. Nuestro primer compromiso provino de una empresa regional de distribución de alimentos que casi había perdido un contrato con un sistema escolar porque diferentes departamentos rastreaban las renovaciones por separado. Los honorarios eran menores que un mes de mi salario anterior. Lo acepté. Rebeca y yo mapeamos cada contrato, certificado, aprobación, responsable y fecha límite. A mitad del proyecto, el cliente retrasó el pago y pasé un viernes incómodo calculando si podríamos cubrir la renta, los seguros y las suscripciones de software. No había un asistente ejecutivo, departamento de finanzas ni mesa de ayuda de tecnologías de la información. Preparé facturas, arreglé la configuración de la impresora y llevé materiales de presentación en el metro. Pero cuando el cliente adoptó nuestros controles y completó su renovación sin una emergencia, sentí algo que no esperaba. Una prueba. Mi experiencia me pertenecía a mí. También me negué a repetir mi antiguo error. Rebeca tenía acceso a cada archivo. Documentábamos las decisiones juntas. Cada cliente tenía 2 contactos capacitados, no un único rescatista indispensable. La primera propuesta que Rebeca y yo enviamos fue rechazada. Nuestro puntaje técnico era fuerte,
pero el comprador eligió a una firma más grande con mayor historial financiero. Me tomé la decisión de manera personal hasta que Rebeca me recordó que la credibilidad fuera de Sistemas de Servicio Águila tendría que ganarse una referencia a la vez. Revisamos nuestros seguros, limitamos nuestros servicios y dejamos de presentarnos como una versión en miniatura de la empresa que yo había dejado. Asesoraríamos a las organizaciones sobre los riesgos que mejor entendíamos y que podíamos explicar con claridad. 4 meses después de que dejé Sistemas de Servicio Águila, apareció un aviso público de una de las autoridades aeroportuarias. Estaba buscando propuestas para un contrato de gobernanza de continuidad separado del mantenimiento de las instalaciones. La directora de adquisiciones envió la notificación a nuestra dirección comercial pública con un breve mensaje: su firma podría estar calificada para competir. No era una oferta para regresar. Era algo mejor, una oportunidad justa para avanzar. 6 meses después de que expiraron los contratos, Elena Pardo programó una reunión especial del Consejo y me pidió que asistiera a la hora final. Para entonces, Quintana y Salas había presentado su propuesta para el aeropuerto, pero no se había anunciado ninguna adjudicación. Entré a las oficinas centrales de Sistemas de Servicio Águila como una asesora externa, no como una empleada. El vestíbulo se veía igual. Eso era extrañamente reconfortante y un poco insultante. El equipo de revisión independiente había reconstruido los 10 minutos entre mi destitución y la fecha límite utilizando resoluciones del Consejo, registros del portal, correos electrónicos, grabaciones de llamadas y registros de acceso. Elena colocó el informe frente a cada director. El revisor principal comenzó con el hecho más simple. El paquete de continuación estaba completo antes del mediodía. Mostró el historial del portal. Cada documento requerido había sido cargado y validado. Solo faltaba la firma autorizada. Luego mostró mi memorándum, el respaldo legal de Alicia, la recomendación del director de operaciones y mi repetida solicitud de que mi autoridad permaneciera activa hasta las 3:01 de la tarde. El cambio de autoridad entró en vigor a las 2:50, dijo. El acceso de la señorita Quintana fue revocado de inmediato. El señor Beltrán no fue aprobado como firmante de la cooperativa. Por lo tanto, el programa maestro expiró a las 3 de la tarde. Carlos estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa. Su abogado estaba a su lado. Carlos argumentó que el proceso en sí mismo demostraba que Sistemas de Servicio Águila se había vuelto peligrosamente dependiente de mí. El revisor respondió: la evidencia muestra que la señorita Quintana propuso eliminar esa dependencia a través de funcionarios registrados adicionales. Esas propuestas no se implementaron. Elena hizo la pregunta que más importaba. ¿Ocultó información Marisol, retrasó la presentación o interfirió con la transición? No. El informe también contenía la declaración que Carlos le había hecho al Consejo antes del nombramiento de Mateo. Él había dicho que todos los trámites de renovación estaban completos. Técnicamente, el paquete estaba completo. El envío legalmente necesario no lo estaba. Un director preguntó: ¿verificó el estado del portal antes de darnos esa seguridad? Carlos habló con cuidado. Confié en mi entendimiento de que Marisol había completado sus responsabilidades. Había pasado años tomando esa oración como un cumplido. En el informe, sonaba como lo que era, un ejecutivo transfiriendo responsabilidad sin transferir autoridad. La sección financiera era menos dramática y más perjudicial. Sistemas de Servicio Águila había recuperado aproximadamente 833 millones de pesos en trabajo a través de puentes de emergencia y nuevas licitaciones competitivas. 612 millones de pesos en valor de contrato anual se habían trasladado de manera permanente a otros proveedores. Los honorarios legales, los consultores externos, los costos de transición duplicados y los márgenes reducidos habían borrado todos los ahorros proyectados de la reestructuración de Carlos. La empresa había sobrevivido. Las buenas empresas a menudo sobreviven a las malas decisiones de liderazgo. Simplemente se vuelven más pequeñas, más caras y generan menos confianza. Antes de votar, los directores interrogaron a Alicia y al director de operaciones por separado. Ambos confirmaron que el retraso propuesto de 1 minuto habría preservado los contratos sin afectar el eventual nombramiento de Mateo. Los revisores no encontraron evidencia de sabotaje, documentación faltante o una obstrucción deliberada. El fracaso provino de una decisión de gobernanza apresurada,
una advertencia legal ignorada y la suposición de Carlos de que un título ejecutivo conllevaba automáticamente una autoridad externa bajo el contrato. Elena le pidió a Carlos que abandonara la habitación. El consejo votó para destituirlo como director ejecutivo y nombrar a un líder de operaciones interino. Mateo ya había declinado ser considerado para el puesto permanente. Él proporcionó a los revisores mi memorándum y admitió que le había pedido a su padre que retrasara la transición. También admitió que cuando Carlos se negó, se había quedado callado porque temía parecer no estar preparado. Ese silencio había sido su error. Promoverlo antes de que pudiera cometer errores de manera segura había sido el de Carlos. Después de la reunión, Elena me ofreció la vicepresidencia ejecutiva. Necesitamos a alguien que entienda lo que se tiene que reconstruir, dijo ella. Lo entiendo, respondí. Eso no significa que yo deba hacerme cargo de ello otra vez. Rechacé el trabajo. En su lugar, Quintana y Salas aceptó una revisión de gobernanza remunerada de 90 días con límites estrictos, acceso compartido y 2 contrapartes capacitadas de sistemas de servicio Águila. La semana siguiente, la autoridad aeroportuaria adjudicó a nuestra firma su contrato de gobernanza de continuidad a través del proceso competitivo. Esa noche, Mateo me envió un breve mensaje. Pensé que mi papá me había dado tu trabajo. Ahora entiendo que solo me dio tu título. 18 meses después, Quintana y Salas empleaba a 7 personas. Ese número me importaba más que cualquier título que hubiera tenido en sistemas de servicio Águila, porque sabía exactamente con cuánto cuidado lo habíamos alcanzado. No nos habíamos convertido en un éxito instantáneo. Un contrato con un hospital comenzó con 3 meses de retraso. Una asociación propuesta colapsó durante las negociaciones del contrato. 2 clientes pagaron lo suficientemente lento como para que Rebeca y yo retrasáramos nuestra propia compensación para proteger la nómina. Aprendí a mantener reservas de efectivo, a rechazar el trabajo que estuviera fuera de nuestra experiencia y a construir programas que no dependieran de una persona agotada resolviendo cada problema. Cada cliente tenía 2 líderes capacitados. Cada fecha límite importante aparecía en un calendario de revisión compartido. Cada recomendación incluía un responsable, un suplente y una razón documentada. Cuando me tomaba vacaciones, nadie llamaba para preguntar dónde había escondido la respuesta. Ese era un crecimiento que yo podía medir. Nuestro trabajo se expandió gradualmente desde los controles de renovación hacia la planificación de la sucesión y el riesgo de gobernanza del cliente. Ayudamos a los proveedores a entender no solo qué tenía que presentarse, sino también quién tenía la autoridad, que podía fallar durante un cambio de liderazgo y cómo probar una transición antes de hacerla oficial. Ya no me interesaba demostrar que Carlos estaba equivocado. Su decisión ya había demostrado ser costosa por sí sola. Quería asegurarme de que otros equipos capaces y clientes de servicios públicos no estuvieran en peligro por el mismo tipo de atajo ejecutivo. Sistemas de servicio Águila siguió en el negocio. Bajo un nuevo liderazgo, se volvió más pequeña, más cautelosa y considerablemente menos impresionada por las suposiciones confiadas. La empresa recuperó a varios clientes, pero solo después de adoptar los controles que yo había recomendado años atrás, 2 funcionarios registrados para los programas críticos, revisiones de renovación de 90 días. Reportes de fechas límite a nivel del consejo y sucesores capacitados que demostraban competencia antes de recibir autoridad. Carlos desapareció del circuito de conferencias ejecutivas de la industria después de que los hallazgos del consejo se dieran a conocer entre los inversionistas. No lo perdió todo. Simplemente perdió la credibilidad que le había permitido tratar a la persuasión como un sustituto de la verificación. Mateo tomó un puesto de operaciones en una empresa regional de servicios. Estaba varios niveles por debajo del rol que su padre le había dado, lo que lo convertía en un trabajo mucho mejor. Aprendió planificación de campo, informes de clientes y administración de contratos bajo gerentes que podían corregirlo sin convertir cada error en un conflicto familiar. Hablamos solo una vez después de su mensaje. Me agradeció por no culparlo durante las llamadas con los clientes. No te estaba protegiendo, le dije. Estaba protegiendo la verdad. Tu padre tomó la decisión. Tú no estabas preparado, pero no creaste la fecha límite. Él asintió. Debí haber hablado. Sí, dije. La próxima vez, hazlo. Nombrar mi propio error me había tomado más tiempo.
Lo había llamado lealtad cuando me hice disponible permanentemente, cuando acepté la responsabilidad sin la autoridad correspondiente y cuando protegí a los ejecutivos de las consecuencias que necesitaban entender. Había creído que ser indispensable me daría seguridad. Solo hizo que irme se sintiera imposible. El objetivo más saludable nunca fue volverme irreemplazable. Fue construir un trabajo que pudiera sobrevivir a unas vacaciones, a una renuncia, a un ascenso o a una emergencia sin depender del silencio y la memoria de una sola persona. En el aniversario del plazo incumplido, me quedé de pie en nuestra sala de conferencias mientras una nueva consultora lideraba una revisión de renovación de un cliente sin mi ayuda. Ella estaba preparada. Su suplente estaba preparada. El cliente sabía exactamente quién tenía la autoridad. Escuché durante 10 minutos y no dije nada. Por una vez, ese silencio se sintió saludable. A Sistemas de Servicio Águila le tomó 10 minutos reemplazar mi título y exactamente 10 minutos descubrir que el título nunca había sido el trabajo.